Vamos a ver, aquí nos dice que el gobierno rehará los objetivos de déficit tras el rechazo del PP, aunque Montero avisa que elaborará los presupuestos. Vamos a explicar un poquito de qué va esta historia, ¿no? Porque, sobre todo porque los muy cafeteros nos venían a decir que el Partido Popular iba a salvarle los presupuestos al Partido Socialista, bla, 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 bla. Bueno, es pura sangre de siempre. Antes de elaborar los presupuestos generales del Estado, hay que hacer lo que se llaman los objetivos de déficit, el techo de gasto. ¿Vale? El techo de gasto es un proyecto que lo tiene que aprobar el Senado, ¿vale? Antes de realizar los presupuestos generales del Estado. Han hecho un techo de gasto y lo han llevado al Senado. Y el Senado, con mayoría absoluta del Partido Popular, lo ha denegado. Ha denegado el techo de gasto. ¿El techo de gasto en qué supone? Supone que los futuros presupuestos puedan incurrir en algo de déficit o en ninguno. Intuitivamente a todos nos dice el cerebro que deberían haber unos presupuestos de déficit cero, ¿no? Eso es de no gastar más que los que se tiene para no aumentar la deuda, etcétera, etcétera. Eso es lo que intuitivamente nos dice a todos el sentido común, que el techo de gasto debería ser el mismo que el ingreso, o sea, déficit cero. ¿Por qué se incurre siempre en algo de déficit? Porque, pues por lo mismo que tú pides un crédito para la hipoteca de casa, o sea, para comprarte una casa, ¿no? Porque se supone que hay veces en los que pidiendo dinero para invertirlo en determinadas cosas tienes más posibilidades de crecimiento que si no pides ese dinero prestado, por decirlo de alguna manera. Entonces, de una forma teórica, y si las cosas se hicieran bien, incurriendo en algo de déficit, en algo, aumentarías la recaudación porque aumentarías la economía del país, porque aumentarías el Producto Interior Bruto, porque aumentarías la industria del país y por tanto sería incluso bueno tener algo de déficit, un poquito de déficit. Ahora, el cuánto de déficit es bueno, es asumible, es pagable a futuro y tal. Bueno, pues eso es en lo que no se ponen de acuerdo Partido Popular y Partido Socialista. Básicamente porque tenemos una deuda pública, el déficit es algo puntual, anual, ¿no? Este año vamos a tener un déficit de tal. Luego está la deuda, que es el acumulado. Y tenemos una deuda pública superior al PIB, al Producto Interior Bruto, lo cual quiere decir que debemos más que todo lo que se produce en España en un año, lo cual es una auténtica barbaridad, ¿no? Bueno, pues aquí nos dice que el gobierno rehará los objetivos de déficit tras el rechazo del Partido Popular, aunque Montero avisa que elaborará los presupuestos. El Senado veta los objetivos de estabilidad presupuestaria y deja la elaboración de las cuentas del 2024 en el aire. La Ley General de Estabilidad Presupuestaria recoge que el Gobierno deberá recibir el apoyo del Congreso y del Senado a los objetivos de déficit y de deuda para poder elaborar los presupuestos. Y como el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Senado, tiene la capacidad para rechazar esos objetivos de estabilidad presupuestaria y, por tanto, eso impediría al Gobierno elaborar los presupuestos. Sin embargo, la presidenta María Jesús Montero ha dicho este miércoles que el Gobierno va a rehacer los objetivos de estabilidad presupuestaria para volver a someterlo a votación en Congreso y Senado, pero también ha dicho que, aunque no logre el apoyo, va a diseñar unas cuentas para 2024. Chao, Dolores. De esta manera, el Gobierno... Muchas gracias por todo. De esta manera, el Gobierno sí parece que se va a ajustar al artículo 15 de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aunque parcialmente. Por un lado, sí que va a rehacer los objetivos de estabilidad presupuestaria, pero por otro lado, también ha avisado que, sea cual sea el desenlace de esa segunda votación, elaborará los presupuestos. Montero ha reivindicado que los objetivos de déficit y de deuda salieron adelante con una amplia mayoría en el Congreso, aunque realmente fueron aprobados por tan solo un voto, de forma agónica, y ha criticado que el PP esté impidiendo que las autonomías y los ayuntamientos tengan mayor margen para gastar. Bueno, está impidiendo que puedan gastar lo que no tienen, básicamente. En el caso de que el PP persista en esta estrategia de obstrucción y vete los objetivos de estabilidad que han sido aprobados por el Congreso por amplia mayoría, volveremos a traerlos a las diferentes cámaras tal y como figura en la ley. Y si siguen bloqueándolo, estaríamos a lo dispuesto en la actualización del programa de estabilidad de abril de 2023, que marca los objetivos con menos capacidad de gasto para las administraciones territoriales. Ha expuesto Montero, quien asegura que sin la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria, las autonomías se quedarán sin margen de déficit y los ayuntamientos tendrán que acabar el año con superávit.
En cambio, si se aprueban esos objetivos, las autonomías contarán con un 0,1% de capacidad de déficit, mientras que los ayuntamientos tendrán permiso para acabar en equilibrio. ¿Acaso es que la intención no declarada es que las administraciones cuenten con objetivos más estrictos y políticas de contención de gasto? Pues hombre, debería, la verdad es que debería, ha preguntado Montero, quien ha añadido que si el gobierno se quedara sin elevar los presupuestos por el rechazo a los objetivos de estabilidad presupuestaria, las autonomías, mayoritariamente gobernadas por el PP, tampoco podrían. Sin embargo, el senador del PP, Gerardo Camps, ha rebatido a Montero y ha argumentado por qué el PP mantiene su no de entrada. De entrada, Camps ha acusado a Montero de haber intentado sortear al Senado para que los objetivos de estabilidad no se votaran, con un informe de la Abogacía del Estado que no se ha publicado, y por amenazar a las autonomías con endurecer el déficit en los consejos de política fiscal y financiera. En este sentido, Camps considera que la senda de estabilidad actual no beneficia a las autonomías y los ayuntamientos, tal y como defiende Montero, porque carga el 97% de la capacidad de déficit al Estado y deja tan solo un 3% a las autonomías. Es decir, lo que quiere es que el gobierno central pueda gastar todo lo que sea y que las autonomías, que mayoritariamente están en manos del PP, no puedan gastar, no tengan dinero. Le pedimos que traiga la misma senda de estabilidad que pedía cuando era consejera de Hacienda. Recuerde cómo se repartía el déficit, ha señalado, porque cuando gobernaba el PP y Montero estaba en la Junta de Andalucía, las autonomías se quedaban con el 20% de la capacidad de déficit total, es decir, tenían más margen de gasto en relación al Estado. Y tengamos en cuenta una cosa, ¿en qué se gasta el dinero el Estado y en qué se lo gastan las autonomías? Porque cuando hablamos de educación y sanidad, esas son competencias autonómicas. Cuando nos dicen que nuestros impuestos son para hospitales y para escuelas, sí, eso es competencia autonómica. Y tú quieres un 97% de capacidad de endeudamiento para el Estado, que no se encarga ni de la sanidad ni de la educación, y un 3% para quien se encarga de esas cosas. ¿Vale? Así que, además, el senador popular ha acusado a Hacienda de quedarse con 40.000 millones en referencia a la capacidad de gasto extra que tendría y ha avisado que ese dinero será para tener cierto margen para repartir luego ante las peticiones de sus socios de desgobierno, efectivamente para darle a los nacionalistas catalanes y vascos, entre otros, es decir, para luego poder hacer cesiones a los independentistas. Si lo piensa, con nuestro voto en contra... Borrad eso, por favor. Si lo piensa, con nuestro voto en contra le podemos ahorrar meses de chantaje, ha señalado. Es por lo que tratamos de evitar, y ha añadido, usted y yo, es lo que tratamos de evitar, añadido. Usted y yo sabemos que mandan Puigdemont y Otegi Ortúzar. Ha continuado antes de rebajar el triunfalismo del gobierno con los datos macroeconómicos porque, según ha dicho, no se ha reducido la desigualdad. Cojan el índice que cojan. Han desaparecido 80.000 empresas, el empleo es cada vez más caro y menos productivo. España está a la cabeza de Europa en desempleo juvenil, general y femenino, y hay 22 organismos que bajan previsiones económicas del gobierno.